Tercera parte de Enamorada de mi alumna. Capítulo 21. Encuentro en el café. Bangkok bullía afuera, pero dentro del pequeño café de la esquina, el aire olía a vainilla y a refugio. Era uno de los lugares preferidos de Sarocha, íntimo, silencioso, con mesas de madera oscura y lámparas cálidas colgando como luciérnagas. Iba allí los viernes después de clases, a revisar trabajos o simplemente a pensar. Aquel viernes había ido para intentar olvidarse. Rebeca, su nombre seguía zumbando en sus oídos desde la tutoría del martes. Había soñado con ella otra vez. En el sueño, Rebeca no hablaba, pero sus manos sí. La recordaba como una corriente tibia recorriendo su espalda. Pidió un espresso doble. Se sentó en su rincón de siempre, cerca del ventanal empañado por la humedad. Abrió su laptop. Fingió que leía. El sonido de la puerta abriéndose la hizo levantar la vista, sin esperar nada, y entonces la vio. Rebeca, misma blusa blanca, jeans ajustados, un libro en la mano, sonrisa intacta. El corazón de Sarocha se aceleró antes de que pudiera detenerlo. Rebeca la vio, hizo una pausa, como si evaluara la escena, y entonces caminó hacia ella, sin titubear. Profesora, dijo, con una mezcla extraña de inocencia y descaro. ¿Puedo sentarme? Sarocha dudó, pero decirle que no habría sido más sospechoso. Claro, cedió, con una voz que no parecía la suya. Rebeca se sentó frente a ella, cruzando las piernas con una lentitud medida. Dejó su libro sobre la mesa. Cumbres borrascosas. Sarocha notó los dedos marcando páginas. No esperaba verla aquí, comentó Rebeca, mirando alrededor. Es un lugar tranquilo, respondió Sarocha, esforzándose por parecer casual. Me gusta lo que elige. Parece que busca silencio, pero también algo que la acompañe. Sarocha alzó una ceja. Esa manera de hablar no era típica de una chica de 18 años. Había algo en Rebeca que no encajaba con su edad, algo que parecía aprendido o instintivo. Mon la habría criado así, o era natural en ella ese arte de moverse entre la sugerencia y la frontalidad. ¿Te gusta ese libro?, preguntó Sarocha, señalando el ejemplar. Me fascina, es tormentoso, como ciertos vínculos que no deberían pasar, pero igual pasan. El aire entre ellas se volvió más denso. Una brisa de tensión apenas contenida las envolvía. Había otras mesas libres. Rebeca no necesitaba estar ahí, pero estaba. Y Sarocha tampoco necesitaba dejarla quedarse, pero lo había hecho. ¿Vienes mucho a este café?, preguntó Rebeca, fingiendo distracción mientras hojeaba el libro. De vez en cuando. No esperaba que tú aparecieras por aquí. ¿Te molesta? Sarocha dudó. La respuesta correcta era sí, pero la verdadera estaba en su pulso acelerado, en la electricidad silenciosa que sentía con cada palabra. No dijo al fin. Solo me sorprende. Rebeca la miró, no con desafío, con una ternura contenida que desarmaba todas las defensas. A mí también me sorprende a veces lo que siento, susurró. Sarocha bajó la vista. No podía seguir jugando ese juego. Era peligroso, era incorrecto, era. Debes tener cuidado con lo que dices, Rebeca murmuró. Somos profesora y alumna, y si no lo fuéramos. Silencio, otra vez. Pero esta vez el silencio no pesaba, ardía. Rebeca no se quedó más de 10 minutos. Se levantó, pagó su café, y antes de irse, se inclinó levemente sobre la mesa. Sus labios quedaron cerca del oído de Sarocha. Hasta el lunes, profesora, susurró, y se fue. Sarocha se quedó inmóvil, con el aroma del perfume de Rebeca flotando a su alrededor. No pudo seguir leyendo, no pudo tomar su café. Solo supo algo con certeza: evitarla ya no funcionaría. Capítulo 22. Cartas marcadas. El viernes por la tarde, Sarocha volvió a su departamento bajo una lluvia ligera que manchaba las ventanas como sus pensamientos, lentos, repetitivos, inasibles. La ciudad parecía haberse encogido en sí misma, los edificios lloraban gotas silenciosas y las calles reflejaban una Bangkok desdibujada, casi fantasmagórica. Caminó sin paraguas, con la capucha apenas cubriéndole el rostro, dejando que la humedad le calara la ropa, la piel, los huesos, como si necesitara sentir el peso del agua para no pensar. En la universidad, había logrado mantenerse firme. No más encuentros inesperados, no más tutorías prolongadas en aulas vacías que sabían demasiado. Había trazado líneas invisibles con precisión, el saludo cordial, la distancia justa, la mirada desviada con oportuno control, líneas que Rebeca parecía respetar, por ahora. Y eso era, paradójicamente, lo que más inquietaba a Sarocha. Esa pausa, esa calma que precede a una tormenta que no sabrá cómo esquivar. Subió las escaleras de su edificio con la chaqueta empapada,
y las llaves frías entre los dedos. Cada escalón era un compás de su respiración agitada. El aire olía a moho, a humedad vieja, a flores marchitas en el pasillo de alguna vecina, y antes de llegar a su puerta, reparó en algo que no cuadraba. El buzón, una hoja doblada, sobresalía entre la propaganda y las cuentas del mes. No era el sobre habitual, no tenía estampas ni remitente, una simple hoja marfil, gruesa, sin marcas, como si hubiese sido colocada a mano, con intención, con cálculo. Sarocha la tomó con cautela, sin abrirla aún. Su pulso se aceleró. Había algo ceremonioso en ese papel. El peso, la textura, la sobriedad deliberada. No era una nota cualquiera, no era casual. Ya dentro del departamento, encendió apenas una luz cálida. Se quitó los zapatos, dejó caer la chaqueta en el perchero, y se sentó en el sofá con la hoja en las manos como quien sostiene una ofrenda o una amenaza. La desplegó con lentitud, como si desenrollara un mensaje encriptado que podía cambiarlo todo. La caligrafía era elegante. Tinta negra, letras curvas, como un susurro escrito. Solo había una frase al centro. Lo que amamos no es lo que vemos, sino lo que arde en secreto. Virginia Woolf. Debajo, sin firma, una palabra más. Tú. El corazón de Sarocha golpeó su pecho con fuerza sorda, como si quisiera escapar de su jaula de costillas. Releyó la frase, una vez, 2, 5. El significado de las palabras se transformaba con cada lectura, como si la tinta mutara según su respiración. Su mente reconocía la autoría de Woolf, pero su cuerpo leía otra cosa. Ese tú no era un vocativo inocente, era una declaración, una flecha directa, sin rodeos, sin ambigüedades. Y sabía quién la había disparado. Rebecca. No necesitaba firma. El estilo, la elección literaria, la audacia disfrazada de sutileza. Todo coincidía. Rebecca tenía un talento particular para cruzar líneas sin ruido, para convertir lo prohibido en poesía. La frase flotaba en el departamento como una llama lenta. Lo que arde en secreto. Sarocha pensó en la mirada de Rebecca, en cómo sus pupilas se dilataban cuando la observaban desde el fondo del aula, sin ocultarlo. Pensó en el sueño de la semana pasada, en la voz de Rebecca diciéndole cosas que no podía repetir en voz alta, palabras que aún resonaban en las paredes de su cuerpo. Pensó en los silencios entre ellas, tan llenos de significado que dolían. Esto no era solo una provocación, era algo más peligroso, una confesión y una trampa. Rebecca sabía que estaba cruzando un umbral, y lo hacía con paso firme. No era un impulso adolescente, era un movimiento estudiado, un juego de cartas marcadas. Sabía exactamente qué decir, sabía dónde golpear, y peor aún, sabía que Sarocha no se estaba defendiendo del todo. Sarocha se levantó, tambaleante, y fue a la cocina. Sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban. El agua salpicó el fregadero, y el vidrio tintineó como si algo se hubiese roto dentro de ella. La carta seguía sobre la mesa, como una presencia viva, expectante, seductora. Pensó en escribirle un mensaje corto, algo así como: esto no está bien, o más frío aún, te pido que no lo repitas. Pero ¿qué ganaría? Solo mostraría que le había afectado, que había leído, que lo había guardado, y sí lo estaba guardando. No la rompió, no la tiró, la dobló con cuidado y la deslizó dentro de uno de sus libros de cabecera. Orlando, también de Woolf. Sintió que así lo dejaba entre paréntesis, como si pudiera aislar ese fuego dentro de otra hoguera, como si esconderlo entre las páginas de una novela sobre transformación, ambigüedad y deseo pudiera contener el peso de lo que ardía en ella. La noche cayó densa sobre Bangkok. El sonido de la lluvia se volvió más pesado, más íntimo, como si el cielo también quisiera llorar algo que no sabía nombrar. Sarocha se metió a la cama sin haber cenado, apagó la luz y se abrazó a sí misma bajo las sábanas. Pero no durmió. Los pensamientos daban vueltas como insectos encerrados en un frasco. Su cuerpo vibraba con una ansiedad que no era nueva, pero sí más aguda, más urgente. La frase se repetía en su cabeza con cadencia de rezo o de hechizo. Lo que amamos no es lo que vemos, sino lo que arde en secreto. Y en la oscuridad, lo que ardía no era solo el deseo, era el miedo. Miedo a perder el control, miedo a caer en algo que ya no podría detener, miedo de sí misma, porque parte de ella ya sabía que no podría evitar ese fuego, y otra parte, no quería. Capítulo 23. Flashbacks adolescentes. La carta seguía escondida entre las páginas de Orlando. No la tocaba, pero la sentía, como una llama diminuta resistiendo bajo la ceniza. A veces, cuando pasaba cerca del estante,
Juraría escuchar un susurro mínimo, el roce de esa tinta contra el silencio. No era imaginación, era un temblor íntimo, una advertencia. Esa mañana, Bangkok estaba envuelta en una bruma translúcida, como si el cielo respirara a través de un velo húmedo. Sarocha no fue a la universidad. Había redactado un correo simple para justificar su ausencia, mencionando un malestar sin especificar. Pero la verdad era otra, más cruda y menos visible. Necesitaba detenerse. Necesitaba dejar de fingir que podía seguir como si nada. El vértigo emocional la acercaba como un enjambre, zumbando entre los nervios. Con una taza de café negro entre las manos, fue hacia el baúl de madera que había traído de Estados Unidos. Un cofre que contenía la arqueología de su vida anterior. Cartas dobladas con celo, postales ajadas, boletos de conciertos que ya no existían, collares rotos, un diario sin llave, y fotos, muchas fotos, instantáneas de una juventud que no se había extinguido del todo, solo se había replegado. Rebuscó hasta encontrar una imagen que siempre evitaba mirar demasiado tiempo, una Polaroid arrugada, apenas conservada. 3 figuras desdibujadas por el tiempo. Mon, Richard y ella, en una playa de Wine, el sol diluido en la piel, los pies hundidos en la arena. Mon al centro, con el cabello más oscuro, desordenado por el viento, y una sonrisa que se tragaba el mundo. A un lado, Richard Armstrong, delgado, vibrante, con ese aire inglés de arrogancia encantadora que hacía reír incluso cuando hablaba en serio. Y al otro extremo, Sarocha, más tímida, más escondida, como si no supiera del todo qué hacía allí. Y sin embargo, lo sabía. Recordaba esa tarde con una claridad brutal. Habían escapado de Bangkok con la excusa de un proyecto de historia sobre la migración cultural, pero nadie les creyó, y a ninguno le importó. Esa fue la magia de ese fin de semana. La sensación de que el mundo no los estaba mirando. Mon bailaba descalza al ritmo de The Smiths, sus movimientos entre juguetones y feroces. Richard citaba a Keats entre carcajadas, fingiendo que hablaba al mar, y Sarocha, armada con su vieja Handycam, lo registraba todo. Creía entonces que si lo grababa podría retenerlo, congelar esa euforia, capturar lo que aún no sabía nombrar, porque lo que deseaba, aunque no lo dijera, no era la libertad juvenil ni el caos hermoso de los 20. Era Mon, su forma de reír, de inclinarse cuando hablaba, de tocarle el brazo sin darse cuenta. Lo deseaba como se desea lo imposible, con reverencia, con hambre. Y ahora, años después, el apellido Armstrong volvía a su vida, pero no en forma de Richard, sino de su hija, Rebecca. Ese nombre la golpeaba con ecos. Lo pensaba y era como pronunciar algo prohibido, como abrir una carta que no era suya. Pero ya la había abierto, ya la había leído, y lo peor, la había sentido. En la mirada de Rebecca había algo que la llamaba desde otro tiempo, como si la reconociera desde antes, como si Rebecca hubiese heredado no solo los ojos de Richard, sino también la llama de Mon, la misma forma de habitar el espacio, de hablar con la piel, de provocar sin pedir perdón. Ese fuego era el mismo, estaba reviviendo algo que nunca se había atrevido a consumar, o era más peligroso aún, una versión amplificada, afinada, aún más feroz de ese deseo antiguo. Sarocha acarició la foto con la yema de los dedos, recordó la noche de aquel viaje, cuando Mon se quedó dormida en su hombro, envuelta en una manta salada, y ella casi se inclinó para besarle la frente. Casi, esa palabra la había perseguido por años, casi había confesado, casi había cruzado la línea, casi había tenido el valor, pero Mon se despertó, y todo siguió igual, hasta que Richard y ella se convirtieron en pareja, hasta que Sarocha decidió partir, no por estudios, no solo. Miró ahora su reflejo en el espejo del pasillo. La taza aún humeaba. El rostro que veía era el de una mujer madura, fuerte, sí, pero con ojos que escondían algo no resuelto, algo que se había deslizado desde la arena de Wine hasta la Facultad de Economía en Bangkok. ¿Qué estás haciendo, Sarocha? La pregunta no buscaba respuesta, pero la imagen en el espejo pareció estremecerse, como si otra versión de sí misma, la más joven, la que callaba, la que deseaba desde la sombra, la estuviera mirando, con reproche, con compasión. El celular vibró, un mensaje, notificación de rutina, nada importante, y sin embargo, sus manos temblaron. Fue hasta el escritorio y sacó una carpeta, guardó la Polaroid con cuidado. Luego, sin pensarlo demasiado, abrió Orlando y retiró la carta. La volvió a leer, despacio. Lo que amamos no es lo que vemos, sino lo que arde en secreto. Y debajo,
ese tú era una semilla, y ella sabía, en lo más profundo, que ya había germinado. Rebeca no solo estaba cruzando una línea, la estaba arrastrando con ella. Sarocha apoyó la frente sobre el libro abierto, cerró los ojos, imágenes brotaron. La arena en los pies, la voz de Mon cantando, el roce accidental de sus manos adolescentes. Y ahora, Rebeca, sus pupilas dilatadas, su cuerpo en el aula como si fuera una provocación vestida de retórica. Quizás el deseo no avanza, quizás retrocede, quizás es un eco que regresa a cobrar lo que nunca se atrevió a tomar, un eco o una deuda. Y esta vez, tal vez, no habrá casi. Capítulo 24. ¿Es esto amor? No fue una mirada, ni una palabra. Fue el modo en que Rebeca se retiró el cabello detrás de la oreja al salir de clase. El gesto mínimo, inconsciente, la dejó paralizada, como si ese movimiento bastara para arrastrarla hacia una certeza que no sabía cómo nombrar, como si ese roce entre piel y mechón liberara algo que llevaba mucho tiempo dormido. Sarocha no supo si fue el ángulo del sol, el murmullo que siguió al timbre o la curva apenas visible en los labios de Rebeca cuando hablaba con otra alumna, pero algo minúsculo y devastador se le incrustó bajo la piel. Caminó por los pasillos con pasos rápidos, evasivos, sin saludar, con el corazón latiéndole en la garganta. La luz fluorescente le resultaba insoportable, como si todo el edificio la mirara sabiendo lo que sentía. Al llegar al estacionamiento, subió al auto sin mirar atrás, encendió el motor pero no arrancó. Se quedó quieta, con las manos en el volante y la frente húmeda. Esto no puede seguir así, pensó, pero tampoco puedo detenerlo. Apretó el volante como si pudiera domar la corriente que le recorría el pecho. Respiró hondo. Intentó volver a la lógica, a la razón, al argumento académico que tanto tiempo la había protegido, pero su cuerpo no respondía al lenguaje de la contención. No era solo deseo, no era solo el cuerpo pidiéndole a gritos lo que había aprendido a reprimir. Había algo más, una ternura soterrada, una ansiedad suave que la tomaba por sorpresa cuando Rebeca hablaba, cuando reía, cuando se enojaba por una calificación, cuando fruncía el ceño al leer, cuando mordía el lápiz, pensativa. Empezaba a importarle, demasiado, y eso era peligroso. Era como si el tiempo se estuviera volviendo elástico, como si todo lo anterior se desdibujara, como si hubiera comenzado una cuenta regresiva cuyo final desconocía, pero intuía inevitable. En casa, dejó la cartera en el suelo, no encendió luces. El departamento estaba envuelto en una penumbra cálida, como si la protegiera de sí misma. Se descalzó sin pensar, como si el cuerpo buscara alivio en lo mínimo. Caminó hasta el dormitorio, se dejó caer en la cama sin desvestirse. Desde la mesita de noche, el trabajo de Rebeca, el ensayo corregido, con márgenes llenos de frases como susurros, la observaba como un testigo silencioso. Casi con temor, volvió a abrirlo, buscó el subrayado. No es el cuerpo lo que deseo, sino la manera en que su existencia arruina la mía. No estaba segura si era una cita real o un invento de Rebeca, pero en cualquier caso, era verdad, una verdad incómoda, íntima, radiante y venenosa a la vez. Recordó los días con Song, la rutina, la ternura estéril, las noches sin roce, el modo en que el deseo se les fue muriendo como una vela sin oxígeno. Nunca fue pasión, nunca fue piel con hambre. Fue compañerismo disfrazado de amor y resignación, una convivencia sin fiebre. Con Rebeca, en cambio, el deseo no era elección, era algo que le crecía por dentro, involuntario, devastador, orgánico, feroz. Un hambre que nacía de la ternura, no de la ausencia, una fiebre que se originaba en la cercanía. Se llevó las manos al rostro. ¿Es esto amor? La pregunta no esperaba respuesta. Era apenas un murmullo en medio del silencio, como una grieta en la pared que nadie ve hasta que ya es demasiado tarde. Se la había hecho antes, en otros contextos, pero ahora dolía, porque venía acompañada de algo más profundo, la posibilidad de perder el control. Pensó en la palabra fascinación, pero le quedó corta. Obsesión le pareció cruel, atracción, demasiado débil. Amor parecía una traición a todo lo que creía saber sobre sí misma, y sin embargo, el cuerpo sabía antes que ella. Lo supo cuando soñó con la piel tibia de Rebeca, con sus dedos arrastrándose por su espalda como si conocieran el mapa secreto de su respiración. Lo supo cuando la vio caminar con una camisa blanca demasiado grande, como si la ropa la quisiera proteger del mundo. Lo supo cuando escuchó su voz pronunciar su nombre sin protocolo,
como si la hubiera conocido en otra vida. Lo supo cuando Rebeca le ofreció una mirada de complicidad después de una clase difícil, cuando la defendió con furia en una conversación con otra profesora, cuando le envió un mensaje a medianoche para preguntarle si estaba bien. No era simple deseo. Había ternura detrás de la tensión. Había hambre, sí, pero también cuidado. Y miedo. Un miedo que le cerraba la garganta y le abría las piernas. Un miedo que no era por lo que vendría, sino por lo que ya estaba ocurriendo, lenta e inevitablemente. El deseo era físico, sí, pero también era una promesa y una amenaza. Era la posibilidad de volver a sentirse viva, y de destruirse en el intento. Tomó su celular, abrió la aplicación de mensajería. Rebeca estaba conectada. No escribió nada, solo la observó, como se observa una llama, con el deseo de acercarse y el instinto de huir, con la certeza de que, una vez dentro del fuego, no habría vuelta atrás. Apagó la pantalla, se recostó boca arriba, miró el techo como si pudiera encontrar alguna señal, y repitió en voz baja, como si dijera un conjuro: no puedo quererla. Pero su cuerpo ya la quería, y el corazón, aunque aún lo negaba, también. Y lo peor, lo más vertiginoso, era que, en el fondo, una parte de ella no quería detenerse, no quería huir, no esta vez, porque bajo el miedo, bajo la culpa, bajo la ética y el deber, había algo puro y brutal, algo que la hacía sentir como no se había sentido en años, viva, deseada, peligrosamente humana. Capítulo 25. Después de clase. El aula se fue vaciando con una lentitud que no parecía del todo natural, como si los cuerpos, al levantarse de las sillas, dejaran en el aire un peso invisible, una tensión vibrando entre pupitres, papeles y miradas no dichas. Era jueves por la tarde, la última clase de la semana, esa franja horaria en la que todo se deshilacha un poco. Los estudiantes murmuraban entre ellos, arrastraban mochilas, cerraban carpetas, pero algo parecía retenerlos, una especie de hechizo sordo que impedía que el aula se desconectara del todo. Sarocha fingía normalidad, apagó el proyector, desconectó el HDMI, recogió sus papeles con una eficiencia medida. Cada movimiento suyo parecía coreografiado para no mirar hacia la izquierda, donde, lo sabía sin necesidad de comprobarlo, Rebeca seguía sentada, inmóvil, como una excepción, como una presencia deliberada. Las voces se apagaron una a una. La puerta se cerró con un sonido seco, sin eco. De pronto, todo fue silencio. Un silencio de respiraciones contenidas, de relojes internos suspendidos. Y entonces, lo inevitable, la mirada. Sarocha alzó los ojos apenas un segundo, solo para confirmar, solo para enfrentarse a lo que ya intuía. Allí estaba Rebeca, con el cuaderno abierto, el bolígrafo entre los dedos y una expresión que no era académica, ni casual. Era otra cosa, más desnuda, más cargada, como si su sola presencia cuestionara todas las barreras previamente trazadas. ¿Necesitabas algo?, preguntó ella, sin moverse de su sitio junto al escritorio, el tono tan neutral que casi dolía. Tenía una duda sobre el texto de Benjamin, respondió Rebeca, con esa voz que parecía no pedir permiso ni perdón. Su entonación tenía una calma ensayada, pero la tensión le vibraba en la mandíbula. No se levantó. Sarocha inhaló hondo, como si el aire del aula hubiera cambiado de densidad. Pensó: no estás con una estudiante, estás con Rebeca, y eso lo cambia todo. ¿Sobre qué parte? El concepto de aura. ¿Cómo se pierde con la reproductibilidad técnica? Hizo una pausa, una de esas pausas que no son vacíos, sino armas. ¿Cree que pasa lo mismo con las personas? Sarocha frunció apenas el ceño. No era una pregunta inocente, ni académica. Era una pregunta con un borde, una provocación camuflada de filosofía. No venimos con aura, exactamente, respondió, pero sí con presencia. ¿Y eso? Puede cambiar. ¿Cree que se diluye? Sí, a veces sí. Y si una persona no puede dejar de mirar a otra porque siente que esa presencia no se parece a nada más. Sarocha cerró la carpeta con más fuerza de la necesaria, no porque estuviera molesta, sino porque necesitaba hacer algo con las manos, algo que no fuera temblar. Rebeca se levantó, no con brusquedad, sino con una cadencia lenta, casi estudiada. Cada movimiento parecía parte de un ritual íntimo. Se acercó sin prisa, dejando que sus pasos resonaran en el aula vacía como gotas de agua cayendo en una cueva subterránea. Cuando estuvo a menos de 2 metros, Sarocha alzó una mano, no con hostilidad, sino con una súplica muda. Esa distancia era una frontera, y sabía que, si se rompía,
Nada volvería a ser lo mismo. No deberías quedarte sola después de clase, Rebeca. No estoy sola, respondió ella. Y su voz era una caricia firme, una declaración que no necesitaba pruebas. El corazón de Sarocha se aceleró en el pecho como si quisiera huir antes que ella. El aula se volvió más pequeña, más cálida. El aire tenía el espesor de lo que no se dice, de lo que tiembla por detrás de los dientes. No es apropiado, dijo Sarocha, y la frase le sabía a ceniza. ¿Por qué? Porque tú eres no pudo terminar. No quiso pronunciar el rol. No quiso darle forma a esa palabra que ponía barreras legales, morales, profesionales. Ya sé por qué, asintió Rebeca. Y no había rebeldía en su voz, solo certeza. Hubo un instante donde nada se movió, ni una respiración, ni un músculo, solo el crujido invisible del momento antes de quebrarse. Sarocha dio media vuelta, no por falta de deseo, sino por exceso. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás, con el bolso apretado contra el costado como si fuera una armadura. Pero justo antes de alcanzar el picaporte, la voz de Rebeca la alcanzó por detrás, baja, contenida, íntima. No la voy a obligar a nada. Fue apenas un susurro, pero fue una promesa, o una amenaza, o ambas. Sarocha se detuvo un segundo, no giró, no respondió, no podía, solo salió del aula y cerró la puerta tras de sí. Lo hizo con una lentitud cuidadosa, como quien cierra una caja con algo vivo dentro. El pasillo estaba vacío, el edificio casi desierto. La luz amarilla de los fluorescentes parecía otro tipo de vigilancia. Caminó rápido, sin dirección, como si pudiera dejar atrás lo que ya llevaba consigo, porque lo supo en el centro del pecho, en el ardor detrás de las rodillas, en la humedad súbita de su boca. Lo supo en el temblor de sus dedos, cuando intentó buscar las llaves. Lo supo como se sabe el principio de una caída. Estaba huyendo de algo que ya vivía dentro de ella. Y lo más peligroso, lo más insoportablemente hermoso, era que Rebeca lo sabía también. No porque se lo hubiera dicho, sino porque lo estaba sintiendo con ella. Y eso, más que cualquier palabra, era lo que volvía todo imposible, irreal. Capítulo 26. Estaré de cumpleaños. El calor caía en la ciudad como una manta húmeda. En la universidad, el aire acondicionado apenas lograba domar el bochorno. Pero en el aula el ambiente estaba cargado por otras razones. Razones invisibles, casi imperceptibles. Si uno no sabía dónde mirar, Sarocha intentaba aferrarse a las palabras impresas. Había preparado una clase exigente, densa. Estaban en taller optativo, donde discutían pasajes de Delover de Marguerite Duras, con especial énfasis en la tensión no dicha, en el lenguaje de los silencios, en la moralidad ambigua del deseo. Una elección arriesgada, o tal vez no tanto. Rebeca estaba sentada más cerca de lo habitual. Tomaba apuntes con lentitud, con una concentración que rayaba en lo teatral. Cada tanto, levantaba la mirada, no como una estudiante buscando aclaración, sino como alguien que leía un texto oculto entre líneas. Y ese texto era Sarocha. La clase terminó sin sobresaltos, con estudiantes saliendo entre murmullos y promesas de leer más para el ensayo final. Rebeca, como ya era costumbre, no se movió. Sarocha recogía sus cosas con movimientos rígidos. Esta vez, no tenía energías para una nueva frontera ambigua, pero la voz de Rebeca la detuvo. Mi cumpleaños es la próxima semana. Sarocha la miró. Había algo casi casual en el tono, y sin embargo, cada palabra estaba cargada de algo más, de algo que venía fermentando desde hacía semanas. Así, intentó sonar neutral. Sí, el 17, hizo una pausa. Sus ojos eran dos brasas contenidas. Cumplo 18. La frase quedó suspendida en el aire. No fue un dato, fue una declaración. Sarocha tragó saliva. El bolso le pesaba de golpe. No era la edad lo que la perturbaba, al menos no del todo, sino lo que esa frase traía consigo. El permiso implícito, el deseo de cruzar una línea que apenas se había contenido hasta ahora. Feliz cumpleaños por adelantado, dijo al fin, con una sonrisa que no tocó sus ojos. Rebeca se levantó. Su forma de moverse, de ocupar el espacio, era distinta ahora, menos adolescente, más mujer. Había aprendido algo en las últimas semanas, algo sobre poder, sobre el lenguaje corporal, sobre el filo exacto donde la seducción deja de ser inocente. No va a preguntarme qué deseo pediré cuando sople las velas. Sarocha la miró fijamente, por primera vez sin barrera. No respondió. No quiero saberlo. Rebeca sonrió, pero fue una sonrisa suave, melancólica casi, como si ya supiera que ese deseo no iba a quedarse guardado. De todas formas,
Creo que ya lo pedí, dijo, y no lo necesito soplar. La puerta del aula se abrió, interrumpiendo la escena como un cuchillo. 2 estudiantes entraron por error. Murmullos. Disculpas. Sarocha se apartó como si la hubieran sorprendido en algo impropio, como si su sola cercanía a Rebeca fuera una falta. Cuando volvió a mirar, Rebeca ya estaba recogiendo sus cosas. Nos vemos en clase, dijo, sin énfasis. Sí, murmuró Sarocha, pero no estaba segura de si se refería a la próxima lección o a algo más. Salió al pasillo con el estómago tenso. Cada paso resonaba en su cabeza con un eco que repetía lo inevitable. Ya no había marcha atrás, el tiempo se agotaba, y con él, los pretextos. Capítulo 27. Una invitación velada. La biblioteca olía a papel húmedo, a ventiladores viejos que giraban sin aire, a madera gastada por el roce de muchas generaciones de dedos ansiosos. Era una mezcla de polvo y silencio suspendido, el tipo de atmósfera donde el tiempo se replegaba sobre sí mismo. Sarocha había ido por costumbre, por ese impulso de reencontrarse con algo que pudiera parecerse a estabilidad. Había recuperado libros de ensayo, una edición anticuada de la condición humana, un compendio sobre ética del cuerpo en Foucault, y algo de ficción por costumbre, más que por deseo, como quien intenta probar si aún puede sentir la vieja emoción de leer sin que todo recuerde a ella. Pero todo recordaba a ella, incluso Mrs. Dalloway, que no recordaba haber solicitado. No fue el título lo que la hizo detenerse, sino el peso distinto al pasar las páginas, un leve grosor, una rigidez ajena al papel editorial. Allí, a la altura de la página 97, justo en el fragmento donde Clarissa piensa que la belleza no necesita testigos, una hoja doblada, extraña al cuerpo del libro, se dejó ver como una herida nueva en una piel antigua. No estaba allí por accidente, era evidente. El papel era más grueso, un marfil rugoso, cortado con una tijera sin precisión. Había sido colocado con cuidado, había intención, había provocación. Sarocha lo desdobló despacio. Una sola frase, escrita con tinta negra, letra inclinada, reconocible. Ven si te atreves. Debajo, una dirección. Un barrio residencial en Tonbury. Ni nombre ni firma. No hacía falta. El mundo pareció moverse apenas. Un vértigo sutil, como si su centro de gravedad hubiese cambiado de lugar. No había sonido. Ni siquiera el zumbido del ventilador alcanzaba para amortiguar lo que esa frase detonaba. La letra era de Rebeca. No podía ni quería fingir que dudaba. Sarocha cerró los ojos. El gesto era simple, casi ridículo. Cerrar los párpados, como si eso bastara para aislarse del mundo. Pero el papel seguía allí, entre sus dedos. El rastro de esa letra se grababa ya en la memoria muscular. Sabía que, aunque lo arrojara al fuego, la frase seguiría latiendo en su pecho con la claridad de un mantra oculto. Maldita seas, murmuró, apenas audible. No había furia en su voz, sino algo más peligroso: reconocimiento. Romper el papel fue un acto reflejo. Lo dobló con cuidado, lo partió en 4 partes exactas, como si pudiera someter al deseo dividiéndolo en secciones simétricas. Las tiró en el cubo de basura metálico junto a la mesa de estudio. El sonido hueco del papel al caer no fue liberador, fue definitivo, y aún así, inútil, porque ya lo había memorizado. Los números de la dirección, el nombre de la calle, la cadencia de la frase escrita ven, si te atreves, se repetía en su cabeza como un eco antiguo, como una canción infantil que uno no logra olvidar del todo, incluso cuando ha pasado una vida evitando tararearla. Salió de la biblioteca caminando más erguida de lo habitual, como si pudiera ocultar lo que le pasaba por dentro bajo una postura más recta. Pero los hombros le dolían, el pecho le latía con una velocidad torpe, las manos estaban frías. Se detuvo fuera del edificio y miró hacia la ciudad que anochecía, hacia ese Bangkok que parecía tan inmenso e impersonal, y sin embargo ahora reducido al tamaño de un nombre: Rebeca. Esa noche, el departamento de Sarocha estaba inusualmente ordenado, cada objeto en su lugar, cada libro alineado por color, como si el control externo pudiera contrarrestar la tormenta interna. Cocinó sin hambre, pasta simple, sin salsa, sin emoción. Lavó los platos, aunque no los hubiera usado. Pasó un paño por superficies limpias. Encendió la televisión, solo para apagarla 2 minutos después. Las voces de los noticieros le resultaban lejanas, como si hablasen de un mundo al que ya no pertenecía. Abrió The Bell Jar en el sillón, leyó el primer párrafo 3 veces sin retener una sola palabra. El texto se deshacía entre sus ojos, como si su lengua interior ya hablara otro idioma, el del deseo negado. La dirección volvía una y otra vez,
como una fiebre baja que no se decide a romper, una palabra callada que se repite sin sonido. La posibilidad quemaba, no por lo que prometía, sino por lo que revelaba. Y si iba solo a ver, a confirmar que no iba a hacerlo, se repitió a sí misma que era absurdo, que Rebeca acababa de cumplir la mayoría de edad, que era la hija de Mon, que era su alumna, que cada regla ética personal, institucional, simbólica le gritaba que no, pero se vistió, lenta, sin prisa, pero sin pausa, ropa neutral, un suéter liso, pantalones oscuros, nada que insinuara, nada que pudiera malinterpretarse, aunque todo en ese gesto ya era, por sí solo, una interpretación. No se maquilló, se recogió el cabello en una coleta sobria, como si disfrazarse de decencia pudiera anular la violencia del deseo. Pidió un taxi, no dijo la dirección, la escribió en el teléfono, se la mostró al conductor sin emitir palabra. Él asintió y puso el auto en marcha. El barrio era más silencioso de lo que esperaba. Casas bajas, luces tenues, algún perro ladrando a la distancia, ningún letrero, ningún indicio de tentación, solo la dirección, 197-2, grabada en números metálicos sobre la madera de una puerta antigua. Un farol encendido lanzaba sombras largas sobre el suelo. Esta era la casa. No tocó el timbre, no cruzó el umbral, no necesitó hacerlo para sentir que ya había entrado en un territorio del que no habría retorno. Miró desde la acera. El silencio era casi ritual. Ni música, ni voces, ni autos, solo el sonido lejano del tráfico sobre el puente y el roce de su propia respiración. Pensó que quizás Rebeca no estaba, que había sido una provocación sin seguimiento, una prueba, una cuerda lanzada para ver si se atrevía a tensarla. Y justo entonces, cuando empezaba a convencerse de que debía girar una cortina en el segundo piso, se movió. Apenas un pliegue, un movimiento de tela, pero suficiente. Sarocha sintió el temblor comenzando en las rodillas. El vértigo ya no era conceptual, era físico. Era el cuerpo acusando una cercanía que no podía permitirse. Se giró de inmediato. No corrió, pero casi. El camino de regreso fue una acumulación de silencios. El taxi parecía avanzar dentro de una cúpula de vidrio. Todo lo demás estaba lejos. La ciudad, la ley, los nombres. Solo quedaba el latido desacompasado de algo que ya había ocurrido, aunque no físicamente, porque el cuerpo también puede cruzar umbrales sin moverse. Esa noche no durmió. El aire en su habitación era denso. Cada sombra tenía volumen. Cada sonido parecía exagerado. Repitió mentalmente la frase hasta vaciarla de sentido, pero nunca del todo. Ven, si te atreves. Y no se atrevió. No esa noche. Pero el problema no fue no ir. El problema fue haber querido. El verdadero acto no estuvo en el cuerpo contenido, sino en la rendición silenciosa de saberse capaz de ir, de haberse acercado tanto, de haber sentido el cuerpo vibrar como si ya hubiese cruzado la línea, porque a veces, el deseo no necesita cumplirse para volverse irreversible, y esa fue, quizás, su peor rendición. Capítulo 28. Noche sin salida. Al día siguiente, seguía con la idea en bucle en su cabeza de ir a ver a Rebeca, pero su lado sensato le repetía que no iba a ir. Se lo repitió en voz baja, mientras lavaba los platos, como si las palabras pudieran formar una barrera. Se lo escribió en la palma de la mano con el dedo húmedo. No iba a ir, había destruido la nota. 4 partes exactas, una para cada esquina del deseo. La había tirado sin mirar atrás. Había hablado consigo misma frente al espejo del baño, tanteando la cordura con la voz temblorosa. Es una locura. No significa nada. No voy a caer. Se prometió obediencia, sobriedad, control, pero el cuerpo tiene memoria propia. Primero dijo que necesitaba aire, que caminar sin rumbo podía ser una forma de limpiarse, de sacar los restos invisibles de un deseo que no le pertenecía, que no iba a Tomburi, que caminar no es caer, y sin embargo, cuando el taxi giró hacia una calle secundaria, oscura y casi vacía, Sarocha no protestó, no pidió cambiar el rumbo, no preguntó a dónde iban. Fingió que era una coincidencia, una casualidad caprichosa del insomnio, que no había destino. Se bajó una cuadra antes, como la noche anterior, como quien repite un error a la espera de que esta vez tenga otro nombre. Caminó con lentitud artificial, como quien se obliga a no trotar hacia algo que quema. La calle tenía esa textura suspendida, que solo tienen ciertos lugares después de medianoche. Un silencio que parece estar agazapado, esperando. Las casas a su alrededor parecían haber cerrado los ojos. Rejas firmes, luces apagadas.
Todo lo vivo estaba contenido, menos una casa, la casa de la nota. Ahí estaba, exactamente como la recordaba. La puerta de madera oscura, el farol encendido, la ventana del segundo piso con la cortina entreabierta, una tenue luz ámbar proyectando un rectángulo cálido sobre la pared. No era un faro, no era una invitación explícita, pero ardía, como un susurro desde dentro. Sarocha se detuvo en la vereda de enfrente, sacó el celular y fingió revisar algo. Sus dedos no se movieron, la pantalla no se encendió. El corazón era un tambor sordo golpeando desde el centro del pecho. Cada latido decía lo mismo. No estás aquí por casualidad. ¿Y si Rebeca la veía? ¿Y si estaba detrás de esa ventana, en camisón, en silencio, aguardando como si la noche fuera parte de un ritual no pronunciado? ¿Y si sabía? ¿Y si todo esto no era una provocación, sino un acto de fe? Sintió el rubor en la nuca, el cuerpo entero expuesto. El deseo es una forma de desnudez que no siempre necesita piel. El calor de la noche comenzaba a pegarse a su espalda. Las gotas de sudor no eran por el clima. Una parte de ella quería cruzar, llamar, tocar el timbre y enfrentar lo que sea que hubiera detrás de esa frase: ven, si te atreves. Pero otra parte, la parte educada, la que tenía miedo, la que aún creía en las consecuencias, se negaba a dar ese paso. Y entonces se quedó así, suspendida entre los dos impulsos, inmóvil. La calle como un pasillo de sueños truncos. Los minutos pasaban y con ellos, una certeza helada empezaba a instalarse en el centro de su conciencia. Ya no estaba decidiendo si ir o no. Eso había ocurrido antes. Lo que hacía ahora era resistirse a lo inevitable, porque su cuerpo ya había venido, porque su voluntad ya había cedido. Solo sus pies aún fingían pertenecerle. Y eso era, tal vez, más devastador que haberse entregado del todo. Rebeca ya no era una estudiante. No era solo la hija de Mon. Era una grieta en el centro de su vida. Un espejo curvo donde no se reconocía. Una frontera entre la ética y el abismo. Era la pregunta que ninguna teoría podía responder. Y ella, Sarocha, era el cuerpo que oscilaba en el umbral. Se giró. No porque quisiera irse, sino porque quedarse significaba destruir el último refugio de su cordura. Caminó con paso lento, el calor de la calle pegado a su nuca. Sintió, mientras se alejaba, que algo se quebraba adentro. Pero no fue un estallido, no fue un grito, fue el sonido exacto y casi inaudible del hielo agrietándose desde el centro. Un inicio invisible, un daño silencioso. Al llegar a su departamento, no encendió la luz. Se descalzó con torpeza, como si el cuerpo no le respondiera del todo. Se quedó de pie, inmóvil, en medio del salón. La ciudad al otro lado de la ventana seguía despierta. Faroles, reflejos, el rumor de algún coche lejano, pero todo le parecía ajeno. Miró su reflejo en el vidrio oscuro. Una silueta opaca, una mujer de pie frente a sí misma, sin saber si todavía era quien había sido. Pensó en su vida con Song, en los silencios largos de las tardes, en las clases mecánicas, en los deberes corregidos con lápiz rojo, en los almuerzos en la facultad. Pensó en Mon, en su generosidad, en el respeto mutuo, en la traición silenciosa que latía ya entre ellas. Pensó en Rebeca, en sus ojos desafiantes, en esa forma de mirar que parecía saber más de lo que debía, en la flor sobre su escritorio, en la nota, en esa frase como una herida: ven, si te atreves. No fue, no tocó el timbre, no cruzó el umbral, pero algo dentro de ella sí lo hizo, algo más antiguo que la voluntad, y esa parte, esa que cruzó sin permiso, ya no iba a volver. La noche no le ofreció redención, solo el peso implacable de saberse dividida, y el silencio, que ya no era paz, sino una forma oscura de compañía. Capítulo 29. Rebeca no va a clase. Pasaron los primeros minutos de clase y Sarocha no la vio entrar. Al principio no se preocupó. Faltaban 5, luego 3, luego 1. La campana sonó con ese timbre metálico y casi indiferente, y ella, como cada mañana, se levantó a cerrar la puerta, pero esa vez lo hizo con un gesto contenido, una especie de esperanza tonta, como si al moverse, pudiera provocar el sonido de unos pasos tardíos en el pasillo. Nada. El pasillo quedó en silencio, un vacío transparente, ni un eco, ni una excusa. Volvió al escritorio, revisó la lista. Su dedo se detuvo un instante demasiado largo sobre el nombre Rebecca Armstrong. Lo marcó como ausente, con una lentitud dolorosa, como si trazar ese pequeño círculo sobre la hoja fuera un acto de confirmación irreversible. Era una ausencia, pero no era cualquiera. Era una ausencia con forma, con olor, con temperatura. Una ausencia que pesaba más que muchos cuerpos presentes. Durante la clase,
Las voces de los estudiantes sonaban lejanas, como si hablaran desde un sueño ajeno. Sarocha los escuchaba sin oírlos, asentía con movimientos lentos, como si su cuerpo estuviera dentro del aula pero su mente no. Hacía preguntas automáticas, corregía errores con una paciencia muerta. Todo sonaba amortiguado, como si el mundo se hubiera deslizado bajo una capa de vidrio grueso. La silla vacía, segunda fila, junto a la ventana, se le volvió intolerable. Al principio solo la notaba de reojo. Luego, sin darse cuenta, su mirada regresaba una y otra vez a ese mismo punto, como si esperara que Rebeca apareciera ahí sin hacer ruido, ya sentada, con el cabello suelto y la mirada insolente, como si pudiera entrar al aula sin pasar por la puerta. Pero no ocurrió, y cuanto más avanzaban los minutos, más presente se hacía la ausencia. Al terminar la clase, Sarocha no se levantó de inmediato. Fingió buscar papeles, acomodar carpetas, revisar el plan de clase. Hacía movimientos sin propósito, esperando aunque no se lo permitiera admitir escuchar el sonido de pasos llegando tarde. Una voz, una excusa, una mirada que lo dijera todo sin decir nada. Pero el aula se vació con una velocidad cruel, las sillas arrastradas, las mochilas al hombro, las voces que se iban desvaneciendo por el pasillo. Se quedó sola, y esa soledad, tan habitual en otros días, hoy le dolía en las manos. Algo dentro de ella, ese espacio íntimo y callado donde las decisiones todavía no tienen nombre, empezó a agitarse, como si una corriente fría soplara desde un lugar escondido, una inquietud sin forma, pero tenaz. El lunes se convirtió en martes, el martes en jueves. Ninguna señal, ningún correo, ninguna aparición casual en la cafetería o en los pasillos. Sarocha revisaba compulsivamente su bandeja académica. Cada vez que la abría, una punzada de esperanza, seguida de la herida sorda de la decepción. El jueves por la noche, incluso reinstaló su antigua cuenta de redes sociales, una que había borrado meses atrás, harta del ruido digital. Buscó el nombre completo, luego solo Rebeca. Después entró en perfiles de conocidos comunes, buscando rastros indirectos. Nada, ni una historia, ni una publicación, ni una foto reciente, como si Rebeca hubiera sido tragada por una niebla densa, un hueco sin bordes. El viernes por la noche preparó té. Aunque no tenía sed, se sentó frente al ventanal de su departamento y miró la ciudad, con sus luces, parpadeando como si respiraran. Bangkok seguía su curso, autos, sirenas lejanas, faroles, vida, y sin embargo, ella sentía que el mundo se había achicado. Dentro, la rabia y la incertidumbre peleaban por el primer lugar. Era un juego, la pregunta le zumbaba como una mosca encerrada en el cráneo. ¿Era eso lo que había sido para Rebeca? Una provocación, una forma de probar si una mujer adulta, razonable, podía quebrarse con una frase y una mirada. Recordó la nota. Ven si te atreves, y si todo era una broma cruel, y si esa dirección era un cebo, un truco para exponerla, para humillarla, pero no podía creerlo, no quería. Había algo en la mirada de Rebeca que no era mentira, algo que ardía demasiado real como para ser solo manipulación, y sin embargo, la ausencia, esa ausencia absoluta, sin explicación, sin señales, le hacía dudar de todo, porque la duda tiene filo, y el silencio lo afila. El sábado por la tarde, Mon escribió. El mensaje era breve: Sarocha, ¿estás bien? Te noto distante. Lo leyó 3 veces sin responder. No podía hablar con ella, no con Mon, no cuando su rostro le recordaba, sin quererlo, a la figura que más deseaba y más temía, no cuando esa conexión, la más indebida, la más inconfesable, era justamente con su hija. El domingo, el silencio se volvió un ruido persistente, una punzada en el pecho que no cedía. El departamento estaba quieto, pero su cuerpo no lo estaba. Caminaba de un cuarto a otro, abría cajones, cerraba puertas, tocaba objetos como si buscara pistas de algo que ya sabía, hasta que lo encontró. En el fondo de un cajón del escritorio, arrugada entre papeles viejos, estaba la mitad del papel que había roto, la dirección, las letras, la caligrafía de Rebeca, aún legible. La sostuvo entre los dedos. No supo por qué no la había tirado del todo. Tal vez nunca quiso hacerlo. Tal vez una parte de ella supo desde el principio que ese fragmento la iba a perseguir. No había respuesta. No había lógica. Solo la certeza densa, casi insoportable, de que la ausencia de Rebeca ocupaba más espacio que su presencia, que su silencio era una forma de invasión, un eco que no cesaba, y eso la estaba enloqueciendo, como si alguien le hubiera arrancado la mitad de una historia justo cuando estaba a punto de empezar, como si esa ausencia fuera el verdadero comienzo.
Capítulo 30. La invitación. La invitación no llegó por mensaje, ni por llamada, tampoco por redes sociales, donde todo parece suceder antes de que uno tenga tiempo de pensar. No, aquello llegó en un sobre físico real, sólido, de esos que ya casi no se usan, color crema, sin adornos, cerrado con una delicadeza innecesaria, como si quien lo envió supiera que el solo acto de recibirlo ya iba a desestabilizar algo. Sarocha lo encontró entre facturas, catálogos y publicidad. No resaltaba por su tamaño ni por su color, pero apenas lo rozó con los dedos, algo en su interior se tensó. La caligrafía era inconfundible, curvas firmes, sobrias, con una belleza sin artificios. La letra de Mon, esa mezcla entre firmeza y elegancia que siempre le había resultado inquietantemente familiar. Sostuvo el sobre más tiempo del necesario, como quien intenta leer a través del papel. El sol entraba por la ventana y tocaba el lomo del sobre con una luz oblicua. Todo parecía suspendido, como si el momento se alargara más de lo razonable. Sarocha lo rompió con una lentitud que rozaba el ritual, con la misma cautela con que se abre una herida cerrada hace años, y algo se liberó. No un perfume ni una música, sino un silencio, denso, reconocible. Dentro, una tarjeta de cartulina gruesa, borde dorado muy tenue, discreta, elegante. Mon en esencia. Querida Sarocha, nos encantaría que pudieras acompañarnos este sábado para celebrar los 18 años de Rebeca. Será algo íntimo, familiar, nada muy formal. Te esperamos con cariño. Y abajo, la firma real de Mon, su gesto, su pulso, todo en su sitio, todo correcto, demasiado correcto. Pero al pie, en otra tinta, más oscura, más apretada, más rápida. Ven, 3 letras, ni nombre ni firma ni fecha. Pero Sarocha supo sin margen de error. Esa letra no era de Mon, era de Rebeca, y no pedía, no rogaba, era una invocación. El sobre quedó sobre el escritorio 3 días. No lo escondió, tampoco lo exhibió. Se volvió un objeto silencioso entre sus cosas, como una presencia viva que no necesitaba hablar para ser notada. Pasaba a su lado cada mañana, cada noche, como si midiera su capacidad de resistencia. A veces lo tocaba apenas, con la yema de los dedos, como para asegurarse de que aún existía, como quien comprueba si una llama sigue encendida. En esos 3 días, Sarocha inventó más excusas que en toda su adolescencia, excusas bien construidas, racionales, cada una diseñada para salvarla, para protegerla, pero ninguna la convencía, porque el deseo tiene sus propias reglas, y porque algunas decisiones no nacen en la cabeza. Mon no tardó en llamarla. «¿Vendrás, verdad?», preguntó con naturalidad, como si lo diera por hecho. «Rebe se va a emocionar mucho», preguntó por ti. Sarocha tragó saliva. El estómago le dolía como si hubiera corrido. «Sí, claro, no te lo dirá, ya la conoces, pero me lo preguntó 2 veces. Tú le importas, aunque no lo diga en voz alta. Ella te admira, eres su profesora preferida». Sarocha sintió el pulso en el cuello, marcando cada palabra como si fuera un tambor lejano. «Claro, ahí estaré», mintió, ¿o no? No lo sabía aún, pero la voz salió antes que la certeza, como si fuera otra parte de ella más antigua, más visceral, la que respondiera. El sábado por la tarde, el mundo parecía detenido en una luz tibia, casi irreal. Las sombras sobre las paredes eran alargadas, lentas. El aire olía a tránsito lejano y a la quietud previa a una tormenta emocional. Frente al armario, Sarocha se quedó inmóvil durante largos minutos. No buscaba qué ponerse, buscaba cómo sentirse menos expuesta, menos vulnerable. Eligió un vestido negro. No era nuevo, pero tampoco lo había usado mucho. Su caída era suave, la tela pesaba lo justo, y al moverse tenía ese ritmo que no se explica con palabras, pero que se siente. Se lo probó 2 veces, se desvistió y volvió a vestirlo. Peinó su cabello con cuidado, no por estética, sino por control. Cada hebra alisada era un intento de calmar el caos interior. El maquillaje fue mínimo, un poco de sombra, un toque en los labios, lo justo para borrar las señales del insomnio. Pero ni el vestido ni el espejo pudieron ocultar lo que brillaba bajo la superficie. Expectativa, miedo, atracción, algo que no tenía nombre todavía. Cuando se vio en el espejo por última vez, lo supo. No estaba yendo por cortesía, ni por educación, ni siquiera por Mon. Estaba yendo por ella, por Rebeca, y ya no había vuelta atrás. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.